Como si después del rodaje estamos mejor. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por darse el tiempo de ver el corto y de platicar con nosotros un ratito. Pues nada, si tienen alguna pregunta, estamos a su disposición. Samuel es el productor de la película, lo cual, como pudieron ver, fue una labor titánica. Meraki pues, es la actriz principal y yo me encargué de dirigir el corto. Y pues nada, si tienen alguna pregunta, y si no, les platico un poco del proceso. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Esto está un poco alto. Ernesto. Pues nada, estamos muy contentos. Yo la verdad es que en toda mi carrera en el CC más bien he hecho películas, digamos, sobre esta línea que tiene más que ver con la fantasía y con cuestiones de género que a mí me gusta y a mí me ayudan a hablar de las cosas que a mí me interesan, como por medio del cuento y de las situaciones fantásticas y extraordinarias. Y pues no, la verdad es que nunca lo hicimos con expectativas de ningún festival, más bien lo hacíamos porque era una película que nos gustaba y más bien pues teníamos expectativas, pocas expectativas de festivales, porque sabíamos que de repente puede ser difícil, como cuestiones de género, que ahorita hay una tendencia más marcada hacia el realismo y hacia cuestiones de este tipo. Entonces, pues todo lo que ha venido ha sido bueno y ha sido un premio al esfuerzo pues, de mucha gente que creyó en la película y que se aventuró un poco en este viaje un poco extraño, que ha sido como desde la planeación, desde la escritura de guión y la discusión sobre las cuestiones que aparecían en este universo, que era una cosa extraña, un tanto surreal. Pues hasta ahora, ¿no? La gente que ha acompañado como todo este proceso, incluyendo la gente que se ha encargado de difundir el corto, de pues darle como el espacio para que se vea y la promoción necesaria. Y pues nada, estamos muy contentos, creo, todos. Creemos que pues esta cuestión del festival, más allá de que pues obviamente hay gente a la cual le va a gustar el corto y gente a la que no, como todas las películas. Y a mí particularmente me pone muy contento como la idea de que se vaya a ver la película primero fuera de México y que haya un público y ver qué opinan ellos y tener como esta retroalimentación y esta como enriquecimiento pues de nuestra experiencia a partir de lo que piensa la gente, y más gente como especializada en cine y que ha visto cine toda su vida. Y por otro lado, pues las puertas que se puedan abrir no solo para nosotros individualmente, sino como también para el cine mexicano, y que se siga viendo como cine nacional fuera de nuestras fronteras, y que haya oportunidad de que volteen a ver pues, festivales importantes, productoras importantes acá. Y bueno, a mí particularmente me pone contento cuando le va bien a un corto así, porque siento que se sale un poco de la norma. No estoy diciendo que soy especial, bueno, pero estoy diciendo que se sale un poco de la norma, y me gusta mucho que un festival como el Festival de Cannes pueda de repente voltear a ver un corto que pues está en otra línea de la común, creo, ¿no? Entonces eso también me pone contento y me da esperanza de que hay cine para todos, pues, ¿no? Que hay un cine para cada uno de nosotros. No sé. Samuel. O Meraki. El gran regalo es que ahora, en vez de que lo vean 10, lo van a ver 100, ¿no? Eso es lo que hacen los festivales. Y la cosa aquí es que Contrafábula de una niña disecada es un proyecto que costó trabajo, que fue importante para todos los que lo hicimos, que Alejandro presentó la historia y era una historia extraña y bizarra, y entrarle a un proyecto así fue un acto de fe de parte de todos los que estábamos como en la película,
pero viéndolo terminado y dimensionando lo que Alejandro quiso todo el tiempo transmitir, pues al final nada, hicimos una decisión y una serie de decisiones atinadas, correctas, tuvimos suerte y además le chingamos muy cabrón. Entonces el cortometraje vale la pena, a mí me gusta, a mí me emociona cada que lo veo, habrá quien no, pero a mí cada que lo veo me emociona muchísimo verlo. Y el gran regalo en tanto a esta noticia del festival, pues es que eso, que ahora en vez de 10 lo van a ver 100, y eso siempre es bueno para cualquier película. Meraki. Pues nada, creo que yo también estoy muy contenta de que esto pueda exhibirse fuera de México. Creo que pues de los pocos proyectos que he hecho actoralmente es el que más sincera me he sentido y lo disfruté muchísimo, y creo que pues además de que se pueda presentar en otro sitio y que mucha gente lo vea, es como una respuesta a ese trabajo o a la entrega que dimos cada uno. ¿Alguien tiene alguna Oye, Alejandro, pregunta? Sí. ¿Cómo recibiste la noticia de que te ibas a Cannes? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué sintieron ustedes como actores, como productores de la película? ¿Cuál fue el sentimiento que tuvieron cuando tuvieron esa noticia? Pues así, siendo absolutamente honesto, no encuentro otras palabras que me cagué. Yo, hacia mí el CCC me hubiera dicho, vamos a mandar tu corto a Cannes para ver si lo seleccionan. Yo les hubiera dicho, ni se tomen la molestia, muchachos, no se preocupen, no lo van a pelar ahí, más bien vamos a mandarlo a festivales donde creamos que puede tener un nicho. Pero la verdad es que el gran equipo de difusión de la escuela, que lo tengo que mencionar porque es impresionante el trabajo que hacen, pues básicamente ellos diseñan la ruta, mandan a los festivales y demás. Entonces a mí sin previo aviso, un fin de semana me escribió Claudia Prado, la directora de difusión, y me dijo, ponte atento a tu mail, porque hay un festival interesado. No sé. Entonces pues nada, estuve atento al mail y no pasó nada, y entonces el lunes le escribí, oye claro, pues no recibí nada, pero pues ahí me avisas, ¿qué onda? Y me habló el lunes en la tarde y me dijo, oye, estás seleccionado en Cine Fundación de Cannes. Y pues primero sí no lo podía creer, y luego lo primero que hice efectivamente fue hablarle a estos dos y a la directora de arte y a la fotógrafa, que son como los colaboradores más cercanos, y pues a todos les conté y todos nos emocionamos mucho. Pues primero, la primera reacción, que creo que tiene que ver con todo socialmente, que hay una especie como de aprobación social que no es cierta, o sea que en realidad no tiene esa profundidad que le damos, pero uno cree que ya si está seleccionado en Cannes entonces es un gran corto. Y pues la verdad es que a nosotros pues nos gustaba el corto desde antes, y si no fuera seleccionado a Cannes nos seguiría gustando y seguiríamos estando contentos con eso. Pero hay una cosa ahí como de aprobación social, de sentir que entonces tuvo éxito, entonces tuvo digamos importancia y tomamos entonces las decisiones correctas, cuando pues yo creo que las tomamos en el sentido de que nosotros hicimos un trabajo que queríamos hacer y que nos sentíamos contentos con nuestro trabajo y con lo que hicimos. Obviamente yo les tengo que decir que yo cada vez que lo veo le encuentro más cosas que hubiera cambiado, y es normal, ¿no? Las hace uno en un proceso, en un momento de su vida, y pues ahorita ya cambiaría cosas, quitaría secuelas, ¿no? Normal. Yo creo que le debe de pasar a todos los directores o a todos los creadores, ¿no? Pero en lo general, en el momento en que hicimos esta película, yo estoy muy contento con las decisiones y pues por lo mismo, ya más allá de como de la cosa esta de aprobación social, ¿no? Pues sí te pone muy contento que haya una especie de premio al esfuerzo, ¿no? Y al trabajo, porque cómo trabajamos en esta película, o sea, todos nosotros. Meraki iba a la escuela, iba entonces a la prepa. Entonces iba a la prepa y luego iba llamado y no dormía y hacía tareas ahí en el set mientras tomas, y Samuel se volvía loco tratando de con 3 pesos hacer esta película, y Paula, la directora de arte, trabajaba, o sea, estaba aquí en el CCC y estaba haciendo ejercicios de aquí mientras hacía todo, entonces no dormía nada y buscaba que todos sus amigos de la prepa le ayudaran y así. Entonces como que todos chambeamos muchísimo porque creímos en la película y creíamos que lo que decíamos valía la pena decirlo, ¿no? Valía la pena, o sea, yo creo que eso es algo muy importante como para, según yo, para todos los directores, ¿no? Que pues la película que estés haciendo crees que
necesitas hacer, que vale la pena hacerla. Y entonces, por más cosas negativas o obstáculos pues se te presenten en el camino, siempre vas a tener ese motor y decir, esta película pues la tengo que hacer, sea una cosa personal o sea una cosa, ¿no?, comunal, de decir, hay que hacer esta, no sé, con un fin político, social o con una cosa personal, pero que realmente estés convencido de la película que estás haciendo. Entonces, pues cuando esto lo veo yo como un poco una culminación de un proceso, en el sentido donde nos dicen, ya muchachos, váyanse a la playa a disfrutar, ya estuvo, ya pasen al siguiente proyecto, pasen a la siguiente cosa que tengan que decir, y pues eso siempre te pone contento. Mira, aquí yo decíamos eso, ¿no? Mira, aquí hace un momento me decía, es momento de celebrar, ¿no? Y me decía que no le había tocado ese momento como actriz de decir, ya estrené, ahora a festejar, ¿no? Que estrenamos y a festejar el fin de un proceso. Y yo creo que está padre, pues para todos, ¿no? Como yo creo que en cualquier proceso, terminarlo y festejar que se acabó ese proceso y que vienen otras cosas nuevas, chidas para todos. ¿Quién de ustedes va a ir? Supongo que además de presentar la película, no sé qué planes tengan, digo, aprovechar un festival como ese para ustedes profesionalmente, o cuál es como su plan un poco. Yo entiendo que les acaban de avisar hace poquitito que todavía no tienen como muy organizado todo, pero como cuál es el plan para ir y quiénes van. ¿Quieres? Ahorita estamos viendo cómo nos vamos, ¿no? Porque pues está re caro ir a París, pero digo, bueno, a Francia. María, gracias. Entonces estamos viendo, ojalá podamos ir todos. Si alguien sabe por ahí de alguien que le sobre unos boletos, que se comunique con nosotros. No, hijo, permíteme, estoy produciendo. Si alguien sabe de alguien que tenga unos boletos, que me hable. Pero además, ¿qué sigue? Pues sigue lo mismo que llevamos haciendo, trabajar, ¿no? La noticia nos cae cuando nosotros estamos ya muy avanzados con otro proyecto y la idea es que el proyecto que sigue es el largometraje de Alejandro, y estamos ahorita desarrollándolo y buscando financiamiento, y es otra gran película que también es importante hacer y que se hará. Y lo que sigue es eso, seguir trabajando y seguir haciendo y no parar. De que terminamos la película a hoy que está seleccionada, pues ya mucha cosa ha pasado también, ¿no? Trabajo. Al final este es nuestro oficio, ¿no? Hay gente que hace zapatos, nosotros películas, entonces pues no hay más que seguir trabajando y ojalá esto abra puertas, pero si no, pues las seguiremos abriendo solitos. Sí, pues de acuerdo con lo que dices. Bueno, no, pues estamos intentando ir a Cannes, por lo menos nosotros tres, y la cinefotógrafa que no pudo acompañarnos hoy por cuestión de trabajo, justo. Porque bueno, el corto saben que no nos da dinero, más bien hay que pagar la renta y vivir de otra forma. Pero pues estamos ahorita en un proceso de pedir apoyo a Conaculta, Relaciones Exteriores y demás. Y pues lo que pues es buscar la forma de ir, porque sí creemos importante pues para los tres ir, por cuestiones de lo que hablábamos, de cerrar el ciclo, de presentar la película, etcétera, pero también por una cuestión pues sí de abrirnos camino profesionalmente. Yo particularmente siento que el hecho de ir allá, pues por un lado compartir con los colegas que están seleccionados y así, pues te enriquece mucho. Y por otro lado, pues justo poder enseñar tu trabajo, poder promocionarlo y decir, mira, esto es lo que estoy haciendo y esto es lo que viene, ¿no? Esta es la película que viene, ¿qué te parece? Y poder entrar en esa dinámica. Creo que para por lo menos los tres que estamos aquí, el mundo ideal sería poder vivir de hacer películas, ¿no? O sea, hacer una película y estar ya, cuando la estamos terminando, empezar la siguiente película, y pues eso es lo que queremos hacer. Mira, aquí, aunque ya les puedo hablar más de su carrera que yo, pero pues también ya a su corta edad es una actriz de cine pues bastante probada y ha hecho varios proyectos de corto y largometraje. Yo puedo decir que conmigo no empezó, pero sí era de sus primeros proyectos, y pues lo que queremos todos en el mundo ideal es dedicarnos a esto, ¿no? Y es lo que estamos
intentando un poco. Entonces, bueno, pues Cannes va a ser una etapa importante, creo. Por eso lo vamos a intentar. ¿Tú qué opinas? Dicen que se come un gallo. A diferencia del cine este que hablas, que está de moda y de tendencia en los festivales europeos, que es este cine minimalista, de luz natural, de largos planos secuencia en la que vemos a la gente respirar, ¿no? Este trabajo, al contrario, es un trabajo inserto en el género fantástico con una muy ambiciosa producción, es decir, crear ambientes, movernos entre esta realidad y la ficción, pero sobre todo este lenguaje muy hecho de género, pues, es decir, con las reglas clásicas del cine, que es mucho más difícil hacerlas bien. Entonces, ¿qué tanto trabajo les costó aterrizar la idea de tanto el lenguaje y las normas del género fantástico? Se requieren no solo efectos especiales, sino una narrativa o una gramática muy exigente, ¿no? De muchas tomas, de muchos ambientes, de mucha dirección de actores que al final te hagan todo el cuadro. Pues mira, sí, un poco como, para serte sincero, en realidad yo nunca me planteé como tal seguir una serie de normas, de género, aunque creo que están un poco insertas en mi inconsciente, porque tienen que ver con las películas que yo vi, las películas que me emocionaban, y ¿no? Un poco eso. Y de la misma manera, en realidad creo que no es nunca nos planteamos hacer una película distinta, sino más bien creo que tiene que ver con sí, decisiones estéticas de todos los autores, los directores de cada departamento, pero también como la necesidad propia de la película, ¿no? Lo que te exigía la película misma. Entonces, como que a partir de ahí tomamos una serie de decisiones que tenían que ver, como dices, con el lenguaje cinematográfico, con la serie de tomas que necesitábamos para crear este ambiente. Y pues sí, yo nunca me la pude imaginar como en largos planos secuencias o en minimalismo o demás. Y pues sí, nos planteábamos cosas que tenían que ver con un tono distinto actoralmente, pues, ¿no? O sea, planteamos como, desde el principio, yo me planteé como 3 tonos distintos en el reparto. Uno que tenía que ver con los adultos, otro que tenía que ver con la niña pequeña, y a Meraki era justo tratar de nivelar y de mantenerla como ambigua entre ambos tonos. A veces se podía ir al mundo de los adultos y a veces se podía ir hacia el mundo de los niños, y justo está en medio, ¿no? En esos 15 años donde cualquier cosa te puedes ir o en mi planteamiento, hacia la verdad y hacia la naturaleza misma que tú tienes, y regresar a ese niño y a esa libertad que tú tenías, o irte hacia el mundo de las máscaras y la falsedad de los adultos. Entonces creo que las decisiones estéticas que tomamos de cómo narrar esta película y cómo contarla, incluida la fotografía y la dirección de arte, tenía que ver con entender muy bien qué queríamos decir, ¿no? O sea, yo creo que partía con todos de empezar, esto es la esencia de la película y esto es lo que queremos decir. ¿Y cómo lo queremos decir? Pues por medio de una metáfora, de un mundo que no necesariamente cumpla las reglas de la realidad. ¿Por qué? Porque para mí es importante la metáfora de la planta, y ¿no? Planteamos una serie de cosas. Y entonces, ¿cómo vamos a describir o pintar este mundo? Pues no puede ser igual que la realidad, y entonces ya empezamos a tocarlo fotográficamente, y qué tipo de locación vamos a necesitar, y qué tono actoral vamos a necesitar, y cómo va a estar decorado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que más que difícil el proceso por tratarnos de alejar, creo que fue bastante natural, en el sentido de decir, pues este es el camino de la película, ¿no? Entonces vamos a tomar las decisiones a partir de ahí. A mí, si bien es cierto que me gustan los géneros, y así, creo que nunca me he planteado hacer una película a partir de un género. O sea, como que nunca he dicho, voy a hacer una película de horror, o voy a hacer una comedia, sino como que siento naturalmente hacia dónde fluye la película, y me gusta que de repente esto tenga, o sea, dramáticamente hablando, tenga cosas como de farsa, pero también sea una tragedia,
y cinematográficamente pues hay momentos ahí de reliefs cómicos que yo lo sentía, o sea, la gente me decía, pero se pone una lechuga, y yo pues sí, es el momento que a ella se le ocurre y es la inocencia de ponerse la lechuga para tratar de ocultar esa planta. Entonces como que las decisiones tenían que ver más como con los personajes y el mundo y lo que queríamos decir, como la premisa, más allá de cumplir una serie de caminos preestablecidos. No sé si contesté bien tu pregunta. Sí, por favor. Según yo, el chiste es que la forma o el estilo no se imponga y no se sienta como impostada, ¿no? A partir de que hay un guión y que es como la herramienta de la que todos vamos a partir, pues uno lo ve y las cosas saltan a la vista, ¿no? Y tendremos discusiones y podremos opinar diferente dentro del mismo crew, pero eso, si al final todos entendemos la película que estamos haciendo, pues a la hora de que es top shot la niña acostada y la planta, pues sí, así es, ¿no? O sea, no hay otra forma de hacer ese plano, pues. O sea, hay como cosas que de repente son muy obvias que no tienen nada que ver con ponerle una impostación formal a una película. Sí, porque las películas minimalistas de gente que respira también nos gustan, no es que no nos gusten, las hacemos a veces, pero esta no era de eso, ¿no? Esta era de algo distinto. Entonces el chiste es ese. Pero me refiero que es más exigente al final plantear algo así, más se plantea más retos, ¿no? Más riguroso. Pues no te puedes salir por la frase. No te puedo contestar porque me va a sonar como no, pues no sé, yo personalmente no sé si es más exigente porque pues nunca, o sea, en este proyecto no me lo planteé así. Entonces, más bien yo respeto mucho y entiendo como mucho otros tipos de cine que a veces me gustan y a veces no, pero lo que he tenido de discusiones muchas veces con mis amigos es lo que digo es que a mí el cine que no me gusta no significa que esté en contra de que se haga. Está increíble que haya ese cine y que se hagan películas distintas. Yo creo en que la diversidad de las películas traen cosas buenas para todos, ¿no? Es como ayer platicaba con un amigo y hablaba como si fuera la diversidad del ecosistema cinematográfico, ¿no? Entre más animales y más plantas, y pues es más rico y más padre, que pues siempre vas a tener un animal que te gusta más, un animal que te gusta más, pero todo, ¿no? El panorama lo hace riquísimo, y justo a mí es lo que me gusta, ¿no? Que no sea todo igual, monotemático y monótono, ¿no? Sino que haya esa diversidad y que todo el mundo podamos decir, pues hay este cine y también hay y hay para todo el público, y para el que le gusta esto y para el que le gusta esto otro. Y en la misma dinámica yo creo que va a haber gente que le guste mi película, de hecho entre ustedes hay gente que le gusta mi película y hay gente que no le gusta la película, y está de pelos que haya eso, no importa. Bueno, si nos gusta pasen al retiro, ¿no? Mira aquí. ¿Quieres decir algo? Oye, Alejandro, ¿hasta dónde es una ventaja, una desventaja este gusto por tipo y pues lo que has hecho de fantasía en una escuela? ¿Hasta dónde es ventaja porque sobresale del común, porque hay más ficción, más trama social, lo que quieren contar, y es una desventaja porque a lo mejor no entienden? Digo, finalmente hay que recordar el último largo de fantasía que yo recuerdo fue hace una década, de Alejandro Valles, me parece, y ahorita creo que ha regresado a hacer otra ficción, del todo batalla, del todo, ¿no? Con ese tipo de cosas. Esa es mi pregunta, ¿hasta dónde tus ideas entran a favor, en contra, o desventajas dentro de una escuela? Pues mira, como en el interior, digamos, en el proceso académico de la escuela, sí es cierto que en lo general somos una minoría o un menor porcentaje los que tenemos algún tipo de tendencia hacia la fantasía o hacia el terror, ¿sí? Pero por ejemplo en mi generación, particularmente del CCC, yo nunca lo sentí tanto, ¿no? O sea, hay 3, 4 compañeros que hacemos cosas como en géneros distintos y que nos gusta la fantasía y los vampiros y cosas. Entonces como que en mi generación yo nunca sentí esa desventaja, no hablemos de desventaja, sino esa relación proporcional, pues. Y la verdad es que
aunque te enfrentas a una cierta, digamos, a un paradigma o a una estructura que tienes que de repente sacudir a la gente y decirle, puede ser esto también. También es cierto que la escuela a mí nunca me negó nada, ni nunca me marcó una línea o un camino por el cual tendría que seguir. O sea, algo que yo agradezco mucho de la escuela, no porque esté aquí, pero que de verdad sí aprecio mucho, es que aquí, en esta escuela, todo el mundo firma. No importa si al maestro tal no le gustó tu guión, o si no es exactamente la línea que están buscando. En realidad, tú, si trabajas, vas a filmar y vas a hacer tu película. Y puede que en la evaluación te digan, es horrible tu película, y los profesores a nadie les guste y nadie la entienda, pero eso no significa que no tengas una película. Y ya depende un poco de ti si te la tomas personal y dices, sí, tienes razón, la película no sirve. O si dices, bueno, es la opinión de ellos, tomas lo que te sirve, ¿no? Como es en la realidad, pues tomas de las críticas y de las opiniones, tomas lo que te sirve y sigues. Entonces, en realidad la escuela tiene esa apertura que para mí ha sido súper valiosa, ¿no? Sí ha habido momentos, particularmente en mi corto pasado, donde en algún momento alguien me dijo, oye, pero es muy complicado mezclar géneros, ¿no? ¿Sí lo quieres hacer? Y yo dije, pues sí, ¿no? Estoy en la escuela, es el momento de experimentar, de ver qué puede pasar, ¿no? Ya después, cuando haya otros filtros de dinero y de productores, y pues ya me enfrentaré a otro tipo de situaciones o de concesiones que tal vez uno tenga que hacer, pero en este momento, ¿no? De aprendizaje y de que yo quería, pero nada más me lo marcaron así de como, ¿estás seguro que lo quieres hacer? Pero nunca me dijeron, no lo hagas, no lo puedes hacer, ¿no? Entonces en ese sentido, pues nunca me sentí obstaculizado, pues, y justo de alguna forma el hecho de que seas una minoría, y yo creo que esto aplica socialmente y en todo, hace que creas una especie de hermandad con la gente que es parecida a ti, ¿no? Entonces, pues sí, de repente la gente que nos gusta el terror y la fantasía, de repente como que nos juntamos a hablar de eso y nos encontramos en el pasillo y decimos, oye, ¿cómo va tu película? Y nos interesa, ¿no? Yo siento que es como una especie como de empatía, porque sientes que pues, te proteges o que tienes algún tipo de cosa en común. Entonces, pues yo lo siento, pero siento que eso también pasa con el cine contemplativo, ¿no? Como que te juntas un poco por gustos, ¿no? Tal cual. Entonces, pues sí, yo nunca lo he visto como una desventaja. Más bien creo que así soy yo y encontraré gente en el camino que le guste. Y tampoco me quiero encasillar en este tipo de cosas. La película que estamos ahorita desarrollando, bueno, ya está bastante desarrollada, que es el largo que queremos filmar, pues es otra cosa y está en realismo y es una comedia y pues no es exactamente esto. A mí me gusta la idea de no comprarme una identidad y decir, este soy yo, el director de, pues más bien hacer la película que uno quiere hacer en cada momento y que le mueve en ese momento, ¿no? Sí tengo cosas que me gustan, pues sí, tipos de tomas y historias que me llaman la atención, obviamente, pero pues no necesariamente voy a contar la misma historia. ¿Sí? ¿Este proyecto de largo lo van a llevar bajo el brazo a Cannes buscando...? Sí, voy a dejar que el productor conteste esta. Si a alguien le sobran boletos de dinero. Sí, la idea es llevárnoslo y vaya, sin ningún plan. Luego esas cosas son como medio de chocolate. El chiste es conocer banda y decirle, estoy trabajando en esto, ¿tú en qué? ¿No? Y ahí en los festivales sí es donde se hacen como las grandes alianzas y colaboraciones con gente de varios países y la coproducción siempre está padre. Entonces, a ver qué pasa. No le tenemos un plan concreto como a la carpeta en Cannes, pero siempre hay que llevarla. Es como un paraguas, siempre hay que traerlo por si llueve. Pero interesante. Tu pregunta anterior, rapidísimo, decías, bueno, si no es en la escuela, ¿dónde es donde uno puede correr esos riesgos? ¿No? Esa es como la gran pregunta. Yo creo que, y esta es una teoría para la cual no tengo estudio que la respalde, pero creo que hay poco cine de género en la industria normal, digamos, en la industria grandota. ¿Por qué eso? Porque hay cierto nivel de riesgo en hacer una película de género en términos de lanas, ¿no? En recuperará, no, si sale mal, ¿sabes? Si la gente se ríe en vez de asustarse. Y la escuela es una caja Petri donde todo eso puede pasar, donde puedes quemar 30 latas y hacer la peor película del mundo y no pasa nada. Al final del camino no hay un cliente que
te va a quitar la casa, ¿no? O sea, al final del camino no pasa nada. Entonces, está bien padre tener una escuela que te respalde y sí, lo que dice Alejandro es importante. Pocas escuelas en donde todos filman, ¿no? Y el CCC es una de esas y que bueno, ojalá haya más. Ya. Listo. Sí, preguntarte, ¿cuáles son los puntos de apoyo, digamos, para contar una historia de una niña? Tú siendo hombre, digamos, veo al final que hay una dedicatoria y que es el mismo nombre del personaje, ¿no? O sea, me llama la atención porque tú ahí también quieres transmitir algo, ¿no? Sí. Sí, es que más allá, digamos, la película, como lo decíamos al principio, pues nunca la hicimos para un festival ni para que se fuera. Y en realidad, pues para mí era a nivel personal, era una película que era muy importante para mí hacer, porque tenía que ver con una amiga mía de la infancia, adolescencia, que se llama Gisela, y que murió cuando teníamos más o menos esa edad, 14 años. Y como que tiene que ver con cerrar ese ciclo personal que yo tenía con ella, pero también, digo, hablando como de los puntos de apoyo que dices, de repente a lo mejor lo difícil que es contar, digamos, una historia desde un punto de vista femenino, donde incluso las mujeres tienen mucho peso, no solo Meraki, sino la niña y la mamá, ¿no? Siendo hombre, digo, empezaría diciendo que hay muchas coincidencias que no importa tanto de dónde viene el género, o de qué género hay decir, hombre o mujer. Hay cosas que creo que pueden ser bastante coincidentes, como el hecho de el dilema de esconder algo que es tuyo para tratar de quedar bien con los papás, la familia, la sociedad, como lo quieras ver. Pero también es cierto que en lo particular, o sea, yo tuve digamos, intuitivamente sí, y no tan intuitivamente, también racionalmente, sí me rodeé de cabezas de departamento, mujeres, no tanto para que me ayudaran con ese punto, sino porque sentía que entendían la película muy bien. Entonces, desde el principio empezamos a hablar, o sea, creo que los dos hombres éramos tú y yo, ¿no? Creo. O sea, en cabezas de departamento. Somos muy femeninos. Y tenemos un contacto importante con nuestro lado femenino. Pero en realidad, pues yo hablaba mucho con Meraki, con Paula, que es la directora de arte, con Pamela, que es la cinefotógrafa, con Paulina, que era la sonidista principal. Entonces, como que Jimena era mi asistente de dirección. Entonces, como que sí estaba muy rodeado de mujeres, pero no como con una idea de que, claro, las mujeres me van a ayudar a entender mejor, a contar mejor esta historia porque son mujeres, sino simplemente porque sentía que entendían la película, que cuando se la conté a Paula la entendió perfectamente, que cuando hablé con Pamela fue la que mejor feedback me dio de lo que sentía los personajes, o sea, ya como personas, ¿no? Más allá de si son hombres o mujeres. Pero también es cierto que en el proceso en que construí el guión y la historia y demás, sí tenía mucha influencia de mi amiga, o sea, de la historia de mi amiga, de una historia con una prima, de lo que me contaba unas novias, o sea, como sí recordaba muchas cosas de mujeres, ¿no? Y creo que al final, pues quedan esas cosas, ¿no? Aunque yo siento ahorita, a la fecha, cuando veo la película, siempre le digo a Meraki que a mí me pasa, que creo que eso es una buena señal, que siempre que veo la película yo lloro. Bueno, soy muy llorón, les tengo que decir, pero yo siempre lloro y siempre me conmuevo cuando veo mi propia película, porque tiene que ver con un proceso personal y así. Pero como que me he dado cuenta a últimas fechas que en realidad no veo tanto ya a mi amiga, representada por Meraki, sino me veo a mí. Y creo que es algo que le pasa, o no sé, siento que le puede pasar a cualquier autor, ¿no? Me refiero a literatos o no sé, pues que vean que el personaje tiene mucho de ti. Entonces a mí me da tristeza las decisiones que toma el personaje Gisela, porque siento que son decisiones que yo he tomado o que yo no quisiera tomar. Y entonces eso me conmueve mucho, ¿no? Entonces al final, aunque sea mujer, soy yo. A lo mejor es mi lado femenino. No sé, ¿te contesté la pregunta? Mira, ¿tú quieres decir algo?
¿O en qué te apoyaste tú para eso, no? Bueno, pues desde que empezamos a trabajar con el trabajo de mesa, que no fue mucho trabajo de mesa, hablábamos como horas y horas de nuestra vida. Y no necesariamente como pensando en la película, así de, por esta toma hablemos de tu vida y que se liga con eso, sino salías y hablar de nosotros y de nosotros y de nosotros y como entendernos mucho y ir creando un lenguaje que eso como creo que no tuve una dificultad muy técnica a la hora de estar filmando la película, sino simplemente recordar como esas cosas de las que hablábamos y cómo las podíamos plasmar ahí. Y fue un poco la creación que hicimos. Sí, a mí me pasa, o me ha pasado, que en mi corto pasado trabajé con un actorazo que se llama Rodrigo Vázquez, que es un actorazo de teatro increíble, y él me decía, es que tú eres un gran director de actores, y yo siempre le decía, yo no creo, o sea, yo la verdad es que no siento que yo dirija actores, para serles completamente sincero. Yo lo que hago es hablar mucho, bueno, y escuchar, pero como se pueden dar cuenta, hablo mucho con la gente, con los actores. Entonces con Meraki tuvimos un proceso de platicar muchísimo, y entonces nos entendíamos nosotros primero. O sea, yo parto de que veo que un actor tiene esa ventana o esas cualidades de expresión y de utilizar su cuerpo y sus expresiones para ser el vehículo, ¿no?, en la historia. Pero una vez que eso, digamos, ya está claro, ya está palomeado, hablo mucho con la gente y entendemos si queremos contar esta historia juntos y por qué. Y yo parto de que pues, si a mí me conmueve o me interesa por algo, pues trato de transmitirles el por qué me conmueve, por qué me interesa contar esa historia. Y cuando encuentro, que yo he tenido siempre mucha suerte y he encontrado gente que nos entendemos muy bien y que tenemos esa empatía y que tenemos el foco puesto en el mismo lugar, pues ya como que cada quien hace su chamba, ¿no? Entonces, pues sí, yo no me acuerdo de con Meraki guitarra buscando motivación, o sea, como que lo teníamos tan claro previo por nuestras pláticas, o sea, nos entendíamos también ella y yo, y entendíamos al personaje Gisela tan bien, que en rodaje solamente era una cuestión como de indicar ciertas cosas, ¿no? O recordar juntos y decir, no, nos tenemos que acordar que este momento es este, y ya, ¿no? Y lo demás es ella. Ya cuando entendíamos qué era lo que necesitábamos contar, en el momento de hacerlo era más una necesidad, como de ya hacerlo y sacarlo, como todo lo que habíamos platicado y tenido como empatía de lo que pensábamos de la historia, ya era más por necesidad que por estarlo ensayando o trazándolo. Sí, ¿alguien más? Oye, nada más a mí me gustaría saber el trabajo con la niña, vi que realmente nos palma redondo, ¿no? Pero de pronto ya tenerlo ahí en el set del distinto. Y vemos, ¿no?, como esta generación de cineastas del CCC que trabajan mucho con niños, ¿no? Paola Markovich, Andrés León, Pablo Delgado, con las lágrimas. Tú también, ¿no? Sí, pues estuvo muy interesante ese proceso con Sofía, que es la chiquita, porque pues, sí, desde el principio, desde yo me lo imaginé como una niña de 4 o 5 años. Entonces hay pocas actrices de 4 o 5 años. hay, una de ellas es Sofía. En realidad tiene 15, pero parece que no. No, bueno, entonces era un proceso de dónde encontramos una niña de 4 o 5 años. Entonces empezamos primero así de, oye, tú no tienes una prima, una sobrinita, alguien que nos pueda funcionar. Pero, o sea, yo sabía que iba a estar trabajando con una niña, no con una actriz, y que mi lenguaje y mi forma de entenderme con ella no tenía que ver con ningún tipo de indicaciones actorales, y que tenía que ver más con una cuestión lúdica y de juego, ¿no?, de diversión. Entonces, un poco encontré que Paloma estaba dando este taller en Casa Azul y demás, y fui con Paloma, y en el taller de Paloma encontré a esta niña y dije, es ella.
Y lo que hicimos a partir de ahí fue jugar mucho o sea, hacíamos como de repente nos juntábamos Meraki, Sofía y yo, y Pamela a veces con la cámara, y nos poníamos a jugar. Entonces yo con Sofía sí entendía muy bien qué escenas íbamos a hacer con ella, y a partir de ahí me inventaba como un juego para que ella pudiera participar de ese juego y no necesariamente de la escena o de la historia. Entonces, por ejemplo, para el hecho de que ella corriera en el bosque, ¿no? Inventamos el juego del gigante, ¿no? Y era el gigante que la perseguía. Entonces ahí va el gigante y yo era el gigante. Y entonces Meraki le decía, corre Sofía, corre. Y yo, no, y hacía así. Y bueno, luego el gigante le dijimos, y luego va a haber otro gigante más grande que era con la cámara, ¿no? Para que pudiera tener esta escena donde ella corre y voltea, y era muy importante que volteara ella para que el gigante no se apurara y la agarrara, etcétera, ¿no? Entonces, pues así trabajamos a base de juegos, y Paloma estaba ahí para apoyarnos muchísimo. Entonces, como Paloma ya tenía una relación construida también de juego con ella, pues de repente nos ayudaba en cosas muy específicas, ¿no? Así, necesitamos tal o cual mirada, entonces ella sabía cómo traducir eso en lenguaje de niño, ¿no? Es decir, acuérdate, como si tuvieras mucha sed, o como si tuvieras no sé qué, exacto, estuvieras en un desierto y tuvieras mucha sed, y pues a partir de ahí construíamos cosas. Obviamente la mayoría del material con Sofía, que es en el bosque, me sirvió mucho que ahí cambiamos de formato y que eso es video en alta definición, en contra de todo lo demás que es cine de Super 16. Y eso me sirvió porque podía tener mucho más material con ella, ¿no? Con muchas más reacciones, probar cosas, y a partir de ahí ya en edición elegir esas miradas, esos momentos que nos servían más, ¿no? Y cuando se trataba de una cosa más específica, como en el baño, como la secuencia donde se está arrancando la planta a Gisela, pues sí teníamos que dar como instrucciones más concretas, ¿no? Pero también había una serie de situaciones técnicas que me permitían jugar más, como el tipo de montaje que yo ya había elegido para la secuencia final. Sabía que eran como masters donde yo iba a intercortar eso para crear un tipo de sensación, y eso me permitía también hacer 3 tomas distintas con Sofía, donde estuviera jugando a que le arrancara la planta. Yo tenía particular pues como miedo, no sé si miedo, pero recato de la escena con la sangre, ¿no? Yo decía, pues va a haber mucha sangre ahí, no sé. Entonces pues como que medio le tratamos de explicar que era maquillaje, y mira, te la comes, y mira, no sé qué. Y entonces como que sobre eso, y la verdad es que reaccionó muy bien, nunca se espantó ni nada, estaba ahí en el juego, y fue como muy ligero trabajar con Sofía. En realidad no fue lo complicado que podría parecer, fue bastante ligero. ¿Cuánto costó la película? Pasó a Samuel. No, bueno, el CCC da para los proyectos de tesis más o menos 100,000 pesos. Más, bueno, 150,000 pesos, 150,000 pesos más o menos. Y más el apoyo pues que te da de equipo, cámara. Conseguimos apoyo de Kodak, que nos apoyó con bastante material de cine, y pues que nadie cobra, ¿no? O sea, en realidad ninguno de los del crew cobró. Bueno, sí, gente como los staffs, o sea, gente que vive de eso y que no son estudiantes propiamente, pues ellos pues, desde luego tienen que cobrar, pero la mayoría no cobramos, y pues más bien costó eso, más o menos. O sea, en términos muy de efectivo, pues, ¿no? Más todos los favores, no, más todo. Era mucho más caro. La película era realmente cara, y como que nos lo planteamos en algún momento, donde hay justo gente como Pablo Delgado que hace un largo con ese mismo dinero, ¿no? Pero es un largo con unas ciertas características, y nosotros desde el principio nos planteamos que o sea, que de tesis yo me quería recibir con un corto muy caro en lugar de un largo muy barato, ¿no? Y yo quería probar eso, y quería mi secuencia en las escaleras con la grúa, y quería, ¿no? O sea, como una serie de cosas que dije, yo quiero filmar. De hecho, al principio dije, yo quiero filmar en 35. Obviamente después ya vimos el presupuesto y Samuel me dijo, 35 no nos va a alcanzar, pero te manejo el Super 16. Le metes dinero por ahí. Y creo, o sea, al final yo estoy contento con esa decisión, ¿no? O sea, como que nunca
tuve esta cosa como de, ¿y si hubiera hecho un largo mejor, más barato? Pues como que sentía que esa era la película que yo quería hacer en ese momento, ¿no? Y lo creo, digamos, yo creo también eso a nivel profesional, que uno en algún momento quiere contar un corto y pues quiere hacer un corto, ¿no? O sea, yo sí soy un defensor del cortometraje como género, pues, como si fuera el cuento y la novela, donde pues hay historias que duran 15 minutos y hay historias que duran 2 horas. Y pues un poco, sí, hay esta cuestión comercial, ¿no? De que la que se vende es la película de 2 horas, pero de repente, por esta necesidad autoral, pues de repente quieres contar una historia que se cuenta en 3 minutos y pues dura 3 minutos esa historia, ¿no? No dura más. Y el gran reto está en, siempre, nunca tienes suficiente dinero, bueno, a lo mejor alguna gente sí, pero el chiste está en poner el dinero donde se va a ver, donde es importante, ¿no? O sea, ahorita, como comentaba el margen, yo me acuerdo mucho que con el poco dinero que teníamos, ¿no? De repente ese caballo blanco fue como lo que pudimos como conseguir, ¿no? Y pues estaba flaco, ¿no? Y es el propósito, Samuel. No, güey, es el unicornio, tenía que haber sido impresionante, ¿no? Y entonces llega el caballo a hacer y pues, o sea, como productor dices, chinga, déjame con esta anécdota. Y como 3 o 4 días después de filmar esa escena del caballo, estamos filmando otras escenas del bosque, en otro bosque, ¿no? Y de repente llegan unos juniors que estaban montando en un caballo blanco, hermoso, reluciente, con la crina, así. Y la vi y Alejandro así mis ojitos de, filmémosla otra vez, ¿no? Y en su momento, pues no, la lana ya no daba para volverla a hacer, ¿no? Ahorita que estaba viendo el corto, sí dije, híjole, hubiéramos hecho el caballo blanco otra vez. Pero bueno, ya pasó. Pues nada, el chiste es que al final, con poca lana hay que hacer magia y medio lo hicimos, entonces. Pero para los decanes le vamos a decir que es a propósito. Que el caballo flaco simboliza la sociedad contemporánea de México, ¿no? Que vean el hambre.